Bueno, hola chicos, buenas tardes. Estamos empezando nuestra última, nuestra última sesión. Entonces, bueno, terminamos el próximo domingo. Ya saben, la entrega es a máximo 23:59. Y bueno, vamos a ver qué nos toca esta semana, que es la cuarta semana. Tenemos que hacer el diseño y gestión de una base de datos para CRM. Y bueno, las actividades, primero seleccionar una empresa real o hipotética que vamos a diseñar una base de datos básica que incluya 3 tipos de datos mínimo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Primero, explicar cómo se dará mantenimiento a la base de datos. Tenemos que proponer estrategias de enriquecimiento de datos y vamos a diseñar 2 acciones para monetizar la base de datos y vamos a redactar una reflexión final mínimo de media cuartilla. La extensión de nuestra actividad es de 2 a 3 cuartillas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver esta semana? Vamos a ver la unidad base de datos, de ahí tipología de datos, mantenimiento de la base de datos, enriquecimiento de la base de datos y monetización de la base de datos, ¿va? Entonces, bueno, eso es lo que nos toca esta semana y vamos a empezar. Bueno, primero, ¿qué es una base de datos? Una base de datos, pues lo sabemos, es un conjunto de información que se encuentra organizada, que está almacenada de manera estructurada para que podamos tener un fácil acceso, para que tengamos una facilidad en consultar, en actualizar y sobre todo en analizar esos datos. Su principal finalidad es que concentremos datos que sean relevantes para personas o de empresas o de productos o de servicios. También puede ser de procesos y sobre todo tenemos que tenerlos en un solo lugar. Con esto vamos a tener una gestión eficiente y una mejor forma de toma de decisiones. Entonces, pues en el ámbito de una empresa, una base de datos, pues es una herramienta que es fundamental porque pues tenemos que tener una administración de grandes volúmenes de información. Entonces, esto genera diariamente, ya sea por clientes, a veces por proveedores, por colaboradores, incluso por actividades operativas. Entonces, desde partiendo de la tecnología, pues una base de datos se define como un sistema organizado de registros que están relacionados entre sí, que permiten almacenar información de manera lógica y ordenada. Ahora, esta información puede estar conformada pues de diferente forma, puede estar por nombres, puede estar por direcciones, por números, por correos, por historial de compra, por preferencias de consumo, por comportamiento de navegación, incluso por interacciones que existan en redes sociales. Existen muchos elementos que podríamos seleccionar. Entonces, la estructura de la base de datos pues nos va a ayudar a que podamos tener una recapitulación rápida de información específica cuando la requerimos para actividades ya sea administrativas o a lo mejor comerciales, incluso para estrategias de mercadotecnia. Entonces, pues ha tenido una evolución basándose pues en la propia evolución de las tecnologías de la información. Entonces, actualmente las empresas generan una gran cantidad de datos que derivan o provienen de diferentes fuentes, ya sea de un sitio web, a lo mejor de alguna aplicación móvil, de las propias redes sociales, de algún sistema de venta que tengamos, de programas de fidelización, plataformas que tengamos de atención a clientes, también nos puede proveer información. Entonces, podría venir de todos. Lo que tenemos que hacer es adecuar esa información, organizarla para que no pierda valor y sobre todo que no se dificulte la obtención de información útil para pues la toma de decisiones, ¿vale? Pues una base de datos
tiene una suma importancia porque nos permite transformar datos que tengamos, podríamos decir que los tenemos dispersos, si los sacamos de diferentes bases de datos. Entonces, esto nos ayuda para que esos elementos individuales, que a lo mejor no tienen un contexto, cuando los organizamos, los clasificamos y se analizan dentro de una base de datos, esta información individual se convierte en un conocimiento que pueda ayudar a una planeación estratégica de una empresa. Un ejemplo, conocer los productos más vendidos nos va a ayudar para identificar los segmentos de los clientes que sean a lo mejor más rentables o detectar a lo mejor tendencias de consumo como, por ejemplo, actividades que dependen directamente de esta información. Entonces, hay algunos otros datos importantes que nos pueden ayudar para mejorar la eficiencia operativa. Por ejemplo, centralizar la información. Esto nos ayuda a evitar duplicidad de registros. Entonces, obviamente tenemos que tener una buena programación. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les platicaba que nosotros tenemos pues base de datos en... denme un segundito. Perfecto. Bueno, les decía, esa información que vamos a tener va a tener relevancia operativa siempre y cuando la centralicemos. Tenemos información individual, pero si la mandamos a un dato o un lugar específico, se centraliza. Les decía, por ejemplo, en la base de datos que manejamos en la empresa donde yo trabajo, la programación impide que, por ejemplo, se duplique datos. No sé, hay 10 asesores y a lo mejor la misma persona les pidió información a 2 o 3 asesores. El primero que lo registra es el que ya lo va a tener como propio, porque si, por ejemplo, lo intenta subir, no sé, Pedrito, y lo ingresa, hay datos que son necesarios, que no se pueden repetir. A lo mejor, por ejemplo, no le ponemos el nombre completo y ahí podríamos decir es una persona diferente. No sé, su nombre completo es Dulce María de Lourdes Burgos Montero, ¿no? Y entonces nada más pone la otra persona Lourdes Burgos y a lo mejor ahí sí podríamos decir podría estarse duplicando. Pero tenemos otros candados, por ejemplo, datos de número telefónico. En cuanto, si por ejemplo el primero me puso como Lourdes Burgos y el segundo me pone como Dulce María de Lourdes Burgos Montero, entonces a lo mejor no se toma como duplicidad el nombre, pero a la hora que registras el número de celular, pues es el mismo y ahí va a votar que ya se está duplicando, que ese usuario ya existe. Eso es parte de los candados que se hacen en la programación en una base de datos, ¿vale? Ahora, como les decía, la base de datos desempeñan un papel fundamental en gestión de clientes. Por ejemplo, las empresas modernas establecen relaciones duraderas con consumidores, lo sabemos, buscamos fidelizar. Entonces, para lograr esto, necesitamos conocer necesidades, preferencias, comportamientos. Entonces, la base de datos que esté bien estructurada va a recopilar toda esta información, va a analizar esta información, donde, pues, obviamente, a todos los que vayan a analizar esta información les va a ayudar a facilitar la personalización de productos, servicios y estrategias de comunicación. ¿Vale? Ahora,
También debemos de pensar que las bases de datos nos ayudan o nos favorecen en la generación de reportes e indicadores. A través de las herramientas que existen analíticas, podemos obtener información detallada sobre ventas, sobre productividad, comportamiento de los clientes, incluso la rentabilidad. Entonces, estos indicadores pues nos ayudan o nos facilitan la evaluación de resultados y nos permiten implementar acciones correctivas pues cuando sean necesarias. Entonces, otros beneficios importantes es pues, la seguridad de la información, sistemas modernos de bases de datos, etcétera. Ahora, a grandes rasgos, las bases de datos son más allá que un simple repositorio de información. Son una herramienta estratégica que nos va a permitir recopilar, organizar, administrar y analizar datos con el objetivo de generar un conocimiento útil para la toma de decisiones empresariales. Entonces, la correcta implementación puede marcar diferencia entre una organización que actúa basándose en suposiciones y otra que fundamenta sus acciones e información precisa y actualizada. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora, ¿qué función tiene la base de datos en una estrategia de marketing? Pues lo siguiente. Las estrategias de marketing y las estrategias de venta, perdón, dependen en gran medida de la información que contemos de los clientes y de el mercado. Entonces, las bases de datos pues, van a ser un elemento primordial para que desarrollemos acciones que sean efectivas, que nos permitan recopilar, que nos permitan almacenar y analizar la información. Entonces, la principal función de una base de datos dentro de una estrategia de marketing es proporcionar información precisa sobre el cliente. A través de esta información, las empresas pueden conocer características, por ejemplo, demográficas, hábitos de compra, preferencias de consumo, frecuencia de adquisición y comportamiento, incluso su comportamiento digital. Entonces, esta información nos permite diseñar campañas que sean más personalizadas y que estén orientadas a las necesidades específicas de cada segmento de mercado. El, uno, de, uno de los conceptos más importantes que tenemos que pensar del uso de base de datos en el marketing, desde luego que es la segmentación de clientes. Sabemos que la segmentación es dividir el mercado en grupos con características similares para que podamos desarrollar estrategias diferenciadas. Entonces, gracias a estas bases de datos, las empresas pueden clasificar a sus clientes según ciertas variables como edad, género, ubicación geográfica, nivel de ingresos, intereses, incluso historial de compras. Entonces, la segmentación, pues obviamente nos va a ayudar a mejorar la efectividad de las acciones promocionales, optimizar la investigación y la inversión en publicidad. Entonces, algunas veces lo he platicado en algunas otras clases. Cuando hablamos de, por ejemplo, el marketing tradicional, cuando usábamos medios de comunicación tradicionales, no estamos segmentando, lanzamos una campaña, nos basamos un poco en, por ejemplo, horario de televisión, pero no hay garantía que realmente las personas que nosotros creemos que están viendo un programa realmente sean parte de ese segmento, porque incluso otras personas podrían estarlo viendo sin ser de nuestro segmento. En el caso digital es muy concluyente en el marketing digital basándonos en la información que obtengamos de bases de datos. Entonces, por eso es importante y esa es una gran relación. Ahora, las bases de datos también nos ayudan en marketing relacional.
Aquí en el enfoque, lo que buscamos es construir relaciones a largo plazo con los clientes mediante una comunicación constante, una comunicación personalizada, etcétera. Entonces, al contar con información que tengamos detallada sobre cada consumidor, las empresas van a enviar a lo mejor mensajes relevantes, como lo veíamos la semana pasada con el email marketing consensual, donde nosotros mismos clientes solicitamos la información para que nos esté llegando, pues algo muy similar. Entonces, las empresas pueden enviar mensajes relevantes, ofrecer promociones específicas, brindar atención más cercana y fortalecer la lealtad y la satisfacción del cliente. Ahora, en el ámbito de ventas, las bases de datos pues nos facilitan la identificación y la gestión de prospectos. Por ejemplo, los equipos comerciales pueden registrar información sobre clientes potenciales, dar seguimientos a oportunidades de negocio, monitorear, por ejemplo, el avance de cada proceso de venta. También nos permite organizar las actividades comerciales y con esto aumentar la probabilidad de la conversión de leads a clientes. Otra función que tiene la base de datos es para la toma de decisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque el análisis de esta información que está almacenada, pues ayuda a las organizaciones a identificar tendencias de consumo, evaluar desempeño de campañas publicitarias, detectar oportunidades de crecimiento. Aquí, por ejemplo, una empresa puede analizar productos más demandados en determinadas temporadas para planificar inventarios y promociones de manera pues más eficiente. Las bases de datos también en este aspecto nos ayudan a automatizar procesos de marketing, donde pues obviamente existen tecnologías que permiten que podamos programar, por ejemplo, correos electrónicos, a gestionar las campañas publicitarias, realizar seguimientos automáticos, donde estamos pues obviamente utilizando la información que tengamos en bases de datos y sobre todo en todos casos lo que busca es mejorar la productividad pues del equipo. Ahora, en comercio electrónico, las bases de datos tienen una gran importancia. ¿Por qué? Las plataformas digitales lo que hacen es recopilar información sobre búsqueda de compras, sobre productos visitados y desde luego de preferencias de navegación. Estos datos son utilizados para ofrecer recomendaciones personalizadas, promociones específicas y sobre todo experiencias de compra que pues obviamente estén adaptadas a cada uno de los usuarios. Entonces, con esto se incrementa la posibilidad de que tengamos mayor venta y mejorar la satisfacción del cliente. Ahora, también nos sirve para medir resultados. Las bases de datos nos ayudan a registrar y analizar indicadores clave como tasas de conversión, frecuencia de compra, el valor promedio de pedido y de retorno de inversión de campañas publicitarias. Entonces, estos indicadores nos proporcionan información muy importante para evaluar la efectividad de estrategias implementadas y realizar ajustes cuando sean totalmente necesarios. Entonces, las bases de datos, pues obviamente van a ayudarnos en programas de fidelización, donde nuestra empresa puede identificar quién es el cliente más frecuente o los clientes más frecuentes, nos ayuda a conocer preferencias y diseñar recompensas personalizadas que al final del día van a servir como un incentivo para una repetición de compra. Entonces, bueno, esta nos puede servir como una estrategia que no solo nos va a ayudar a incrementar ventas, también nos va a ayudar a fortalecer ese vínculo emocional entre la marca y el consumidor. Entonces, pensando en que no solo nuestra empresa
tenga bases de datos, sino que todas las empresas pues están en ese mismo rubro, tenemos que pensar que es un entorno pues obviamente altamente competitivo. Entonces, si tenemos la suficiente capacidad de gestión de información, que sea eficiente, que se convierta en un factor clave para el éxito de nuestra empresa, ¿qué va a suceder? Pues obviamente va a ser a raíz de que la empresa y de que la gente que está encargada de la base de datos la utilice adecuadamente para comprender mejor a los clientes, anticiparse a necesidades y ofrecer propuestas de valor pues más atractivas que las de sus consumidores. Ahora, vamos a ver que existen diferentes tipos de datos que podemos ingresar a la base de datos. ¿Vale? ¿Qué sucede? ¿Qué tipo de datos podemos ingresar? Desde lo más general a lo más particular. Empecemos con datos demográficos. Ya sabemos, son aquellos que describen características básicas cuantificables de una población o de un grupo de personas, que son muchos utilizados en estudios de mercado porque identificamos quiénes son los clientes y cuáles son sus principales características sociales y económicas. Los datos demográficos van a ayudarnos como empresas a identificar los mercados potenciales, a obtener para que los productos y servicios pues los consuman. Un ejemplo sería una empresa que comercializa productos para bebés dirigirá todas sus campañas hacia personas que se encuentran en etapa de formación familiar, es decir, que están en etapa de reproducción. Mientras que a lo mejor, por ejemplo, una institución de educativa se va a enfocar sus estrategias en padres de familia, si es en una educación para primaria, secundaria, o para estudiantes en determinados rangos de edades, a lo mejor de 18 a 25 años. Entonces, para nosotros, los datos demográficos pues, nos va a ayudar a la segmentación de mercado para poder diseñar campañas publicitarias, pues obviamente más efectivas. Ahora vamos con los datos geográficos. Estos hacen, pues obviamente, referencia a la ubicación física donde se encuentran los consumidores y a sus características en el entorno donde viven o realizan actividades. ¿Vale? En este caso, pues este tipo de información permite identificar dónde vamos a encontrar a los clientes, cómo van a ser las condiciones geográficas, cómo van a influir en sus hábitos de consumo, etcétera. Entonces, los principales pues, elementos geográficos que tenemos que tener presentes son país, estado, municipio, ciudad, código postal, región, clima, la densidad poblacional y características de las zonas, ya sean urbanas o rurales. Entonces, esta segmentación, pues obviamente va a identificar diferencias significativas entre los consumidores pues, de diferentes localidades. Un ejemplo sería los hábitos de consumo de una persona que vive en una gran ciudad pueden ser muy diferentes a los de una persona que reside en una zona rural. Igual, si las necesidades de uno pueden variar de acuerdo incluso a las condiciones climáticas. Ahora, desde el punto de vista comercial, los datos geográficos pues, nos ayudan para determinar la ubicación de puntos de venta. También para planificar, por ejemplo, rutas de distribución, diseñar campañas publicitarias regionales,
También nos ayuda para identificar zonas con alta concentración de clientes potenciales y enfocar los recursos en esos mercados en específico. Entonces, el desarrollo tecnológico, pues obviamente amplía considerablemente el uso de datos geográficos, sobre todo, ¿de dónde podemos obtener más información con más exactitud? Pues los sistemas de posicionamiento global, GPS, las aplicaciones móviles y plataformas que nos ayudan con la geolocalización, que pues prácticamente nos facilitan la recopilación de información de manera precisa sobre la ubicación de nuestros consumidores. Ahora vamos con los datos psicográficos. Estos, pues obviamente ya sabemos, son aspectos psicológicos, emocionales y sociales, pues que influyen en el comportamiento de nuestros consumidores. A diferencia, por ejemplo, de los datos demográficos que describen quién es una persona, en el caso de los datos psicográficos, estos nos van a ayudar a comprender por qué actúa de determinada persona, de determinada manera un consumidor. Dentro de estos podemos incluir información sobre personalidad, sobre valores, intereses, actitudes, opiniones, incluso estilo de vida, motivaciones y preferencias. Entonces, estos elementos que acabo de mencionar, pues nos ayudan a conocer más profundamente las razones que impulsan a tomar la decisión de compra. ¿Vale? Entonces, bueno, los datos psicográficos son especialmente valiosos porque ayudan a una empresa a conectar emocionalmente con los consumidores. Entonces, al comprender la motivación y aspiraciones de sus clientes, las organizaciones pueden desarrollar, por ejemplo, mensajes publicitarios más relevantes, experiencias de consumo más satisfactorias. Si, por ejemplo, dos personas pueden compartir características demográficas similares, incluso con edad e ingresos, pero pueden tener estilos de vida muy diferentes. Mientras una a lo mejor está interesada en actividades, no sé, deportivas y del bienestar físico, la otra puede preferir actividades culturales o tecnológicas. Entonces, los datos psicográficos permiten identificar esas diferencias y esto nos ayuda a adaptar las estrategias de marketing hacia esos enfoques. Entonces, la recopilación, pues, de la información, normalmente, en este caso muy en específico, la podemos obtener de encuestas, de entrevistas, de focus group, de análisis de redes sociales y de estudios de comportamiento digital. Yo hace ¿cómo será? Como 9 o 10 años trabajé para una empresa americana que hizo un estudio de mercado aquí y justamente lo que a mí me correspondía fue eso, el análisis de redes sociales y de verdad, a lo mejor una encuesta no dice tanto como lo que dice el análisis de la información que obtienes analizando la red social de tu grupo de enfoque, del grupo al que estás analizando, lo que comparten, lo que dicen, cómo lo dicen, cómo se comportan en sus interacciones, los sentimientos que desarrollan hacia alguna publicación y alguna contestación sobre esa publicación, de verdad nos da muchísimo más información que incluso una encuesta donde las personas piensan lo que quieren responder. Entonces, prácticamente son estudios que de verdad nos dicen mucha información sobre nuestros posibles consumidores. Otros datos que también tenemos que considerar son los conductuales. Estos describen, por ejemplo, acciones, hábitos de comportamiento de los consumidores y estos van en relación con, ya en muchos casos que van relacionados
con la marca. ¿Qué pensamos de la marca? ¿Vale? Entonces, bueno, este tipo de información pues permite conocer cómo interactúan pues los clientes con nuestra empresa o cuáles son sus patrones de comportamiento, ya sea a nuestra empresa o bien hacia las demás empresas. Entonces, los datos conductuales que encontramos frecuentemente en compra, por ejemplo, es qué uso de producto tienen, qué interacción tienen con campañas publicitarias, cuáles son las visitas a sitios web, qué es lo que hacen en el sitio web, tipo de sitios a los que ingresa, permanencia en plataformas digitales, participación en programas de fidelización, respuestas de promociones, etcétera. Les voy a dar un ejemplo, a lo mejor es burdo, pero es justamente eso. Hay una película, no sé si la hayan visto, que se llama Pasante de Moda. Tiene otro nombre en inglés, en español le llaman Pasante de Moda. Donde, a grandes rasgos, una empresa de moda contrata a pasantes de 70 años y más. Seleccionan a una persona y esa persona había sido director comercial de una empresa de directores telefónicos. Bueno, están haciendo un análisis de que en la página entran la gente y se va. Le da clic a la ropa, la ven, pasan tiempo y a la mera hora, a lo mejor sí la llenan o le dan clic para ponerlo en el carrito, pero no la compran. Entonces, bueno, el pasante, que fue en su momento, había sido gerente comercial de esa empresa, les lleva la información y les dice, he estado analizando los datos y viendo que todas esas personas que le dan clic a la ropa, que la agregan al carrito y al final no la compran, son de ciertas ciudades en específico. Analizando, el costo de paquetería es más alto que en otras ciudades donde están más cercanas. Entonces, justamente es eso lo que hace los conductuales. Nos da ese tipo de información. Entonces, pues sí, cuando ves y analizas esos datos que viste, porque realmente el analizar datos es ver toda la información que tienes y hacerte un panorama. Entonces, claro, tiene una lógica. Si a lo mejor, no sé, porque vamos a hablar que es en Estados Unidos, la prenda te cuesta $100 y la paquetería te va a costar $80, pues te sale mucho más cara y te vas a lo mejor a una tienda de tu ciudad, es una tienda física que a lo mejor la prenda te sale en 120, 140, $150. Quiere decir que estás ahorrándote $30 y la tienes al momento, prácticamente te la pruebas y todo. Entonces, eso es lo que hace ese análisis, ¿vale? Entonces, justamente esa es pues la importancia de los datos conductuales. Entonces, aquí nos proporciona información mucho más precisa de las preferencias y de las necesidades que tienen los clientes. Que, por ejemplo, un dato demográfico que a lo mejor nada más nos indica quién es el cliente o un psicográfico pues explica sus motivaciones. Entonces, justamente eso es lo que nos ayuda. Ahora, la recopilación de datos conductuales, pues obviamente viene de una práctica común donde las empresas utilizan herramientas pues, de análisis web para monitorear el comportamiento de los usuarios, donde identificamos el contenido de interés, optimizamos la experiencia, etcétera, ¿vale? Ahora, por último, vamos a ir a los datos transaccionales. Estos son la información que se genera durante una operación comercial entre cliente y empresa. Estos datos registran la manera detallada de la compra, cómo pagó, si solicitó una devolución y demás actividades relacionadas con las transacciones económicas. Por ejemplo, el otro día, el caso de un par de amistades que tengo, son una pareja, estaban comprando, constantemente compran mucho en TikTok Shop. Compraron un reloj a lo mejor un mes antes del hecho suceso.
y ese reloj ella se lo regala a él. Y entonces, ¿qué sucede? Se lo pone alrededor de esos digitales, se lo pone, ella se compró uno, él se compró otro, pero estéticamente para ellos, a ella le gustó cómo le quedaba, grande, no sé, le gustaba de ese estilo. Y a él, pues obviamente masculino, un hombre bastante alto, grueso, de complexión, el reloj no le gustó porque para él en su mano se veía muy pequeño. Entonces, como ella lo había comprado, le era un regalo, le dice, bueno, pues lo devolvemos, no hay problema. Entonces, ella solicita la devolución y le hacen la devolución económica y en ese momento él elige otro y lo compran y ya. Un mes después, ¿qué sucede? Un mes después, ella igual le va a hacer otro obsequio y le compra ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Un control de videojuego para el celular. Se conecta directamente al celular. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo empieza a jugar, él lo utiliza y no le encanta el control. Les desconozco, yo no sé de mucho de videojuegos, pero para él era, en algunos de los botones era muy sensible y cuando se movía, cuando lo quería hacer para la izquierda, no era tan, no se iba tan a la izquierda como cuando lo hacía para la derecha, era mucho más sensible. Entonces, él le dice, ¿sabes qué? Pues no lo quiero, regrésalo. Pero para esto él ya había hecho una compra y se lo aventaron, no se lo entregaron en su mano, lo aventaron y entonces sí solicitó la devolución, pero como estaba roto, le dijeron que no tenía que devolver el paquete y que no tenía que devolver el paquete y pues ya se lo quedó, ¿no? Y le devolvieron su dinero. Eso es como un contexto. Bueno, en el caso de que también estaba, digamos que no servía al 100%, él le dice, pues devuélvelo. Y una muy mala acción, él intenta romperlo para que no lo, para que al solicitar la devolución sea devolución por ruptura y entonces te lo quedes y te devuelven el 100% de su dinero. Entonces esta ya era la segunda devolución que ella hacía. La hace y no pasa nada. Después hace una tercera compra de un kit para vinos, de esos destapadores de vino que son eléctricos, y él le dice, oye, ¿crees que te sancionen si pedimos la devolución del dinero y pues rompemos la caja? Así tal cual lo dijo. Y ella le dijo, pues no sé, lo intentaron, lo hicieron y oh sorpresa, salió una penalización. ¿Por qué? Pues porque obviamente existe una base de datos y hay una incidencia de que en sus compras están realizando esto. Porque pues al final eso es un fraude. Entonces, pues obviamente la empresa se dio cuenta y hubo una penalización y no hubo devolución y le bloquearon la tienda, la shop. Entonces, ese es todo un tema, pues obviamente lo estamos hablando de algo, un comportamiento malo, pero pues la base de datos brincó, la información brincó porque estamos viendo un comportamiento atípico de un tema, ¿vale? Ahora, vamos a continuar y vamos a ver este último tema sobre sobre la monetización. Un segundito. Bueno, pues vamos a ver sobre esta parte de la monetización. Bueno, pues obviamente en la economía actual la información, pues obviamente se ha convertido pues en un activo para las organizaciones. Entonces las empresas de todos los sectores generan recopilación y almacenamiento de pues grandes datos relacionados con los clientes, con los sectores que generan información, recopilan y almacenan
esas cantidades de datos que están relacionadas con los clientes, con los productos y con los servicios y sobre todo con operaciones internas. Entonces, la monetización de base de datos pues surge como una estrategia donde se convierte la información en una fuente de pues valor económico y sobre todo una ventaja competitiva. Vale, entonces bueno, la monetización de base de datos puede como tal definirse como el proceso de transformar la información almacenada en una organización en beneficio económico o en beneficio estratégico mediante su análisis, explotación y aplicación en actividades empresariales, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que busca? Incrementar ingresos, aumentar rentabilidad mediante pues, el uso estratégico de esta información, ¿vale? Entonces, bueno, pues obviamente tiene un valor estratégico la información, porque pues actualmente que las organizaciones tengan información específica, pues aumenta ese valor. Entonces, quien tiene la información tiene un activo financiero, tecnológico, etcétera. Entonces, los datos que poseemos, pues tienen un gran valor estratégico, donde pues generamos ventajas competitivas cuando la gestionamos adecuadamente. ¿Existen estrategias de monetización? Sí. Por ejemplo, pensemos que en el marketing personalizado, una estrategia pues consistiría en adaptar mensajes, productos, servicios y estrategias a las características específicas pues de cada cliente. Entonces, a diferencia de lo que conocemos como el marketing tradicional, aquí se dirigen mensajes generalmente a grandes grupos de personas donde pues no sabemos si ese gran grupo de personas pertenece al segmento al que nosotros queremos dirigirnos, lo mencionaba ahorita hace un rato. Entonces, el marketing personalizado, con la información de las bases de datos, pues busca establecer conexión individual con cada consumidor. Entonces, aquí pues podemos aplicar diferentes aspectos como recomendaciones de productos, ofertas especiales, correos electrónicos personalizados, que es el email marketing, que lo vimos en la materia, contenido digital adaptado, etcétera. Ahora, también dentro de esto, pues la monetización de base de datos, pues va a transformar la información, pues, en valor económico y estratégico. Pero más allá de la base de datos, lo más monetizado es el análisis y su aplicación en actividades empresariales. Entonces, en este entorno donde los datos se convirtieron en un activo de suma importancia para una organización, si tenemos una adecuada gestión, pues esta representará una fuente significativa de ventaja competitiva. Y no me refiero a la monetización con el hecho de que vayamos a vender los bases de datos. Claramente hay empresas que tienen fugas y después se monetiza con esa información, pero a lo que nos referimos es que entre más grande sea la base de datos, más vamos a monetizar y ganar dinero sobre esa información. Entonces, tiene un valor estratégico esa información porque su capacidad para generar conocimiento, para mejorar las tomas de decisiones, para fortalecer a lo mejor la relación con los clientes, va a hacer que esa monetización en la organización se convierta en beneficios y resultados tangibles que van a ayudar pues obviamente al crecimiento y la rentabilidad de nuestra empresa. Entonces, las estrategias de mercadotecnia en este ámbito, ya sea personalizado, campañas segmentadas y programas de fidelización, nos van a ayudar a aprovechar la información disponible para desarrollar acciones mucho más precisas, relevantes y efectivas que incrementen los ingresos económicos. Entonces, estas prácticas como tal no solo nos van a ayudar a incrementar esos ingresos, también van a fortalecer, pues obviamente, la relación con nuestros clientes, su experiencia y consolidar ese consumo constante hacia nosotros. Entonces, la monetización de base de datos, pues obviamente es una herramienta fundamental para cada organización. Por eso buscan aprovechar el mayor potencial de la información
pues como conocimiento, como motor de conocimiento, como una forma de innovación y representa pues un activo en la competitividad de la economía actual, ¿vale? Entonces, como tal, es eso. Ahora, con eso estaríamos terminando la información. Les quería enseñar porque no sé si se acuerdan que les dije que al final del día ya no íbamos a usar la base de datos, el CRM de la empresa, pero al final pues hubo una reestructuración y entonces la parte de reestructuración de les quería yo mostrar cómo se ha ido enriqueciendo la base de datos de la empresa. Obviamente tengo la autorización de mi empresa, entonces se los voy a mostrar para que vean cómo ha ido creciendo de cómo empezamos o cómo se las enseñé la vez pasada. Ahora les muestro. Ya les había enseñado todo. Ahorita justamente estamos reestructurando bases de datos. La vez pasada les enseñé una donde a lo mejor se veía mucho, pero era volumen de propiedades que actualmente ya no tenemos. Entonces, hoy en día, todo esto es nuestra base de datos. Las que están en venta, en renta y apartadas, por ejemplo, estas, justamente una de estas es mía. Aquí ya se están actualizando constantemente, ya hay una persona que está llevando toda esta parte. Por ejemplo, yo ya puedo ver, por ejemplo, el proceso el que llevo, en qué estado estamos, no lo podemos ir actualizando. Nuestra agenda, por ejemplo, ya está avanzando, ya la estamos utilizando. De hecho, actualmente estamos haciendo pues mejoras porque hay algunos temas, les voy a enseñar una. Les quiero enseñar una mía. Por ejemplo, aquí pueden ver la base de datos, ya es muy grande. Esta es una que yo tuve. Por ejemplo, algo que solicitamos, que estamos buscando, es que diga quiénes son los asesores, porque no lo dice. Entonces no hay forma de saberlo, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en proceso. Lo que yo se los decía al principio de la clase, lo podemos adaptar. De hecho, esta tecnología actualmente se puede adaptar a cualquier negocio, nada más como tal, los algoritmos y el sistema está realizado y se puede adaptar a cualquier negocio. Entonces, esto es muy personalizado, pero se puede personalizar a otro de acuerdo ahí dependiendo de las necesidades. Desde luego, este CRM 100% comercial, sus fines son comerciales. Entonces, bueno, tómenlo en cuenta, sepan todo lo que podemos hacer. Yo tengo, por ejemplo, en la actualidad ya me agregaron esto, que es alta de propiedades, que yo puedo subir toda esta información si yo, por ejemplo, mi caso, capto una propiedad. Aquí, por ejemplo, tenemos los datos, estadísticas. Todo esto no lo teníamos, hoy ya lo tenemos porque pues la empresa está trabajando en esto. Entonces, bueno, pues con eso estaría yo concluyendo con la materia. Me dio mucho gusto darles clase. Esperaría recibir sus actividades y tengan un buen resto de semana.